¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Siendo las 7 de la noche en punto, tiempo de la Ciudad de México, vamos a comenzar con este conversatorio al cual les agradezco muchísimo que nos puedan acompañar. Para mí es un gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Alfonso Morales y bueno, si hemos tenido la oportunidad justamente de coincidir en algún otro espacio, pues bueno, pues bienvenidos sean. Y si no, pues bueno, esta también es una muy buena oportunidad para que ustedes puedan conocer a profesionistas que ya están trabajando en el área justamente y que sobre todo nos apoyan con una perspectiva diferente y esa perspectiva es justamente la que el día de hoy vamos a explorar. Entonces, bueno, le doy la más cordial bienvenida a Verónica Goldman, que es nuestra especialista el día de hoy, que va a trabajar con nosotros en este espacio. Me gustaría rápidamente dar espacio justamente a lo mejor a que puedan unirse algunas otras personas, pero bueno, si no fuese el caso, podríamos empezar de una vez. Voy a presentar a nuestra ponente. Les agradezco una vez más a quienes se van sumando para que puedan iniciar la conversación. Si no lo habíamos mencionado anteriormente, el propósito de este espacio es tener eso, una discusión que sea amplia, que sea fluida, pero que sobre todo nos permita profundizar en un tema tan particular como el que nos va a presentar la especialista Verónica Goldman, que es la cuantificación del daño punitivo por fórmulas matemáticas. Sé que es un tema que además causa mucha impresión, que es algo novedoso, porque rara vez, como ella misma me lo había comentado en algún otro momento, es raro ver esta combinación entre matemáticas y derecho, pero me parece que es más que oportuno, además de que nos puede llevar a otros temas. Bien, pues sin más dilación, voy a comenzar justamente por presentar a nuestra ponente del día de hoy. Ella es abogada y especialista en daños por la Universidad Nacional de Tucumán. Además, es abogada litigante en el área del derecho del consumidor. Tiene un posgrado en Derecho del Consumidor y Responsabilidad Civil por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Derecho del Consumidor por la Universidad ESADE y es presidenta de ACONOA, la Asociación de Consumidores del NOA, que es el noroeste argentino, disertante en jornadas de Derecho del Consumidor y, por supuesto, una colega extremadamente capaz en temas relacionados justamente con el consumidor. Así que yo le agradezco muchísimo que podamos tener este espacio. Y reitero la invitación, ojalá podamos hacer más que una presentación, un diálogo, así que animo a todas y todos quienes están conectados a que podamos hacer preguntas, inquietudes, comentarios. Con mucho gusto, un servidor estará justamente al servicio de nuestra ponente para que podamos hacer ese intercambio de ideas. Muchísimas gracias y sin mayor dilación, le cedo la palabra a Vero. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas noches, ¿cómo están? Espero se me escuche bien, se me ve bien, pero no sé si me escucha bien. Gracias. Ambas correctas. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Acá en Argentina son las 10 de la noche, así que las noches en serio. Ay, no pantalla, ahí está, ahí lo sacan. Estas cosas pasan muy a menudo cuando se hacen presentaciones. Bueno, primero quiero agradecer a la universidad por este espacio y sobre todo a Alfonso por haberme convocado y por haber organizado todo para que hoy estemos charlando de derecho del consumidor y sobre todo daño punitivo. Alfonso, esto está muy lejos de ser una clase magistral, que yo expongo un tema, está muy lejos de ser esto. La idea es que podamos conversar, podamos intercambiar ideas. Yo soy de Argentina, por ende, si hay alguna palabra que no se me entiende, alguna frase que no se me entiende, por favor, desactivan el micrófono y me lo preguntan con toda confianza. Si hay preguntas, lo mismo. Como decía Alfonso, reitero, esto es un conversatorio. Todas las preguntas acá son válidas. Entonces voy a empezar, vamos a hablar de daño punitivo. Voy a presentar en pantalla. Voy a presentar pantalla con un PowerPoint que después le dejo a Alfonso para que lo distribuya y si alguien quiere algún tipo de material sobre este tema o cualquier otro que pueda ayudar, también se lo dejo a Alfonso sin ningún tipo de problema. Presentando pantalla. Perfecto. En este momento dejé de verlos. Solamente veo mi PowerPoint. Así que con más razón, si en algún momento tienen alguna duda, desactivan el micrófono y con toda confianza en pregunta.
Yo no puedo verlos, así que si levantan la mano, no puedo verlos. Directamente desactiven el micrófono. Todo se ve clarísimo, Verónica, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como bien dijo Alfonso, vamos a ver esta noche cuantificación de daño punitivo por fórmulas matemáticas. Vamos a hacer materias interdisciplinarias, carreras en realidad interdisciplinarias. Vamos a hablar un poquito de economía y vamos a hablar un poquito de derecho. Hice una ponencia sobre esto hace algunos años en un congreso de Derecho del Consumidor en Argentina, y esa ponencia se llamaba La economía ayudando al derecho. Me parece que vamos hacia un mundo interdisciplinario. El derecho no es algo estanco, no es algo que tiene que ser pensado solo como una ciencia jurídica, no. Tiene que estar pensado como un todo. Tiene que estar interrelacionado con otras áreas, ya sea del derecho o no. Bueno, la economía es una ciencia social, muchas veces se la relaciona también con la psicología, algo de psicología también vamos a hablar en esta charla, de sesgos cognitivos. Me parece que hacia ese camino vamos, para que el derecho no sea solamente algo ciego, necesita caminar, necesita de otras disciplinas para poder desarrollarse, cualquier tipo de carrera. Pero me parece que en los últimos años a nivel mundial el derecho desarrolló eso más que otras ciencias jurídicas. ¿Qué vamos a ver durante esta charla? Que insisto, es más un conversatorio que una clase magistral que yo esté hablando durante media hora, 30 minutos, no es la idea. Voy a dejar muchas preguntas disparadoras a ver si podemos intercambiar ideas sobre algunas temáticas. ¿Qué vamos a ver expresamente? Vamos a conceptualizar primero qué es el daño punitivo, vamos a ver qué parámetros hay para cuantificarlo, que no sean fórmulas matemáticas. Después vamos a hablar un poco más profundamente qué es esto de análisis económico del derecho. Y después sí vamos a entrar al tema de la clase en particular, que es la fórmula aplicable al daño punitivo para cuantificar. Y después le traigo jurisprudencia de acá de Argentina, que es cuando se aplicó la fórmula, y ustedes van a ver qué montos fueron saliendo de fórmulas. Me van a decir si está bien, si está mal, si en México se aplica, si tienen idea si en algún otro país se aplica. Empecemos con lo primero. ¿Qué son los daños punitivos? Los daños punitivos es algo prestado del common law. Viene de la Corte de los Estados Unidos. La primera vez que se habló de daño punitivo fue en 1974, en el caso Hertz sobre Robert Welch. Perdón, versus Robert Welch, no sobre. La Corte de Estados Unidos define los daños punitivos como multas privadas impuestas por juzgados civiles. Hay que tener en cuenta que el daño punitivo son multas penales, de origen penal, que se prestaron a lo civil. De 1974 la Corte toma esto de lo penal y lo transforma en civil. ¿Para qué? Y acá viene la función del daño punitivo. Tiene dos funciones. Primero, castigar la conducta reprochable de algunas personas, esto en Estados Unidos, y disuadir su futura ocurrencia, es decir, que esa conducta no se siga desarrollando en un futuro. En inglés se llamó private fine, en español se le puede decir tranquilamente como multa civil o daño punitivo, esto funciona como sinónimos. Ramón Pizarro, que es una de las personas que más saben del daño punitivo en la Argentina, define daños punitivos como una suma de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos. Mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos. Ojo, que dice ciertos ilícitos. No siempre se va a dar el daño punitivo. Ya vamos a ver cuándo sí y cuándo no. Que se suman, sigue diciendo Pizarro, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado. Es decir, que según Pizarro es accesorio. ¿Accesorio a qué? Accesorio al daño material, el daño tangible, el daño que realmente se puede demostrar, se puede ver muy rápidamente.
al daño tal vez psicológico, al daño moral, se puede sumar a otro tipo de daños, como es que no pueda trabajar, ese damnificado, esa víctima. Es un daño totalmente accesorio, y esta es una gran discusión que hay en la Argentina. ¿Se puede solicitar solamente daños punitivos o se necesita otro tipo de daños para que haya el daño punitivo, para que se pueda interponer el daño punitivo? La conclusión de la mayoría de la doctrina dice que si no hay un daño material, si no hay un daño psicológico, si no hay un daño moral, no se puede pedir los daños punitivos. Pero bueno, esto es una discusión que podemos estar discutiendo muchísimas horas. En lo personal no estoy de acuerdo, para mí no es accesorio, para mí puede ser algo principal, pero esto es meramente opinión mía, ustedes pueden formar su opinión. Están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro, que es lo mismo que decía la Corte de Estados Unidos. Esas son las dos características principales que tiene el daño punitivo. Cuando el demandado en forma deliberada o con grosera negligencia causa un perjuicio a otro, se puede aplicar estas puniciones, es decir, cuando haya culpa grave. Ya vamos a ver cuándo se aplica en Argentina y qué dice la ley en realidad cuándo se debe aplicar el daño punitivo. Pero a grandes rasgos, esto es la conceptualización de qué son los daños punitivos. El leading case en Estados Unidos del daño punitivo fue en 1978. Con el juicio Grimshaw versus Ford Motor Company, que es conocido como el caso del Ford Pinto, que es el auto rojo que ustedes ven ahí que se está incendiando. ¿Alguien sabe qué pasó en este caso? ¿Alguien sabe las circunstancias, los hechos? ¿Lo conocen el caso? ¿Les suena? ¿Alguna vez lo vieron? Vero, si yo te voy ayudando cualquier cosa con las manos que estén levantadas. Rafael Vera Rivera, perdón, por favor, adelante. Muchas gracias. No sé si Rafael nos escuchó, pero bueno, por supuesto que tiene la palabra. Adelante, por favor. Rafael. Si mal no estoy, era acerca de ese modelo del auto que comercializaban a la parte Estimadísimo Rafael, como dice Vero, se te escucha muy bajito. Si pudieras acercarte un poquitito más a tu micrófono, te lo agradeceríamos un montón. Dice Rafael en el área de chat que le chocaban a ese modelo de auto por detrás y se incendiaba. Perfecto, muy bien, muchísimas Por gracias. fallos de fábrica. Muy bien, muy acertado. Muchas gracias, Rafael. Lo cuento un poquito más largo. ¿Qué pasó? El Ford Pinto tenía un problema con el tanque de combustible. El tanque de combustible estaba muy cerca de la parte exterior del auto. Entonces, a cualquier choque, por más mínimo que sea, que tenía el Ford Pinto por detrás, explotaba. O a velocidad de calle, ustedes imagínense transitando por cualquier ciudad, velocidad de calle, que es 40 kilómetros por hora promedio, que un auto te impacta de atrás. No es común, pero pasa todos los días en cualquier ciudad del mundo. El gran problema que tenía el Ford Pinto es que cuando pasaba eso, se incendiaba. La familia Grimshaw, que eran 5 personas que iban en el Ford Pinto, de los cuales murieron 3 por la explosión ante una colisión por detrás. ¿Qué pasó? En 1970, en la década de los 70 en realidad, el Ford Pinto era un auto muy conocido, que estaba muy de moda, todos querían tener un Ford Pinto y muchos pudieron acceder al Ford Pinto. Había más o menos aproximadamente 3 millones de vehículos en la calle transitando. La fábrica de Ford empezó a ver que había un desperfecto. Ellos sabían que el Ford Pinto tenía algún tipo de desperfecto. Lo que deberían haber hecho es lo que se llama un recall. Que es un recall, es cuando la fábrica llama a todos los Ford Pintos para que vuelvan a la fábrica y se pueda remendar ese problema bastante grande que tenía el Ford Pinto. En vez de eso, Ford hizo un estudio de mercado. Ese estudio de mercado
dio como resultado que aproximadamente por los inconvenientes del Ford Pinto iba a haber 180 muertos y 180 heridos. De esos 180 muertos y 180 heridos, no todos iban a transitar el camino judicial y a pedir algún tipo de indemnización, de iniciar un juicio por los problemas del Ford Pinto. Porque mucha gente no lo quiere hacer, porque para mucha gente es un proceso caro. Acá en Argentina por ahí demora un poco, después nos van a contar cómo es en México el proceso judicial, cuánto demora aproximadamente. Entonces, no todos esos 180 personas fallecidas, en realidad sus herederos, 180 heridos, no iban a hacer una presentación judicial. Ese estudio de mercado también tuvo como resultado que para que Ford evite todos los gastos, todos los juicios por el Ford Pinto, por el desperfecto del Ford Pinto, haga un recall, iba a gastar alrededor de 137 millones de dólares. 11 dólares por auto aproximadamente. Sin embargo, Ford, en ese mismo estudio de mercado, dijo que evitar los daños le iba a costar aproximadamente 137 millones. Ahora, pagar los daños, es decir, pagarle a toda la familia de los fallecidos y pagarle a los heridos por indemnizaciones cuando inicie el juicio, le iba a costar aproximadamente 50 millones. ¿Qué hizo Ford? Claramente pagó los daños. Eligió pagar los daños antes que evitar los daños. Y ahí entra el daño punitivo. Ustedes se acuerdan, vamos a unas filminas anteriores, ¿cuál era el objeto del daño punitivo? Las multas privativas impuestas por juzgados civiles para castigar una conducta reprochable. Sin duda, la conducta de Ford es algo muy reprochable. Dejó que murieran muchísimas personas, que explotaran muchísimos autos, muchísimos daños, hay muchos daños colaterales con esto, en vez de arreglar los autos. Y luego el segundo objetivo del daño punitivo es disuadir una conducta futura que siga dañando, que Ford siga dañando. Por eso se sentenció a Ford pagar muchísimos millones de dólares por este caso del Ford Pinto. La ley 26.361, que es la que modifica la ley de derecho del consumidor en Argentina, fundamenta el daño punitivo, se insertó el daño punitivo en Argentina en el año 2008 a través de esta ley. Los fundamentos de esta ley explican cuál es la finalidad del daño punitivo. Lo leo. Es desbaratar lo que la doctrina llama como la culpa lucrativa. ¿Qué es la culpa lucrativa? Es si resulta más económico reparar los casos singulares que prevenir los casos. Básicamente es lo que pasó con el Ford Pinto. Esa culpa lucrativa, esa ecuación lucrativa, es lo que hizo Ford. Era más barato para ellos pagar todos los daños, que la gente haga juicio y pagar los daños, que reparar todos los Ford Pinto. Entonces, el daño punitivo viene a reparar eso, tiene como objetivo disuadir a todos los proveedores de bienes y servicios para que no hagan esta ecuación lucrativa, para que no piensen, para que no hagan ese estudio de mercado y se repita esta conducta muchísimas veces por muchas empresas. Este es el objetivo central del daño punitivo. ¿Cuáles son los parámetros existentes para cuantificarlo? Es muy difícil cuantificar y seguramente en estos minutos tampoco le voy a decir exactamente cómo se cuantifica. Mi idea es darle una noción para que ustedes después formen su propio parámetro. Acuérdense que la ciencia jurídica no es una ciencia exacta. Acá 2 más 2 no va a ser 4. ¿Cuáles son los parámetros existentes hoy para cuantificar el daño punitivo? Primero, la gravedad de la falta. Hay faltas más graves y otras que son mucho menos graves. También hay que ver, para cuantificar el daño punitivo, la situación del dañador. ¿Cómo es la fortuna de esa persona para aplicarle el daño punitivo? También los beneficios que obtuvo. En el caso del Ford Pinto,
Ford se ahorró casi 100 millones de dólares por no reparar todos los Ford Pinto. Bueno, se ve qué beneficios tiene ese dañador. En el caso de Ford son aproximadamente 100 millones de dólares. ¿Cuál es la posición en el mercado? No es lo mismo un fabricante de autos, un banco internacional, una cadena de supermercados muy grande que a cualquier drugstore, kiosco, cualquier lugar donde vas a comprar algún chocolate en una calle. No es lo mismo, no se lo puede cuantificar con la misma cantidad de dinero a ese tipo de empresas. Y también la característica antisocial de la conducta. ¿Qué tan grave es la conducta? Esos son los parámetros existentes al día de hoy. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Esta parte es clave porque acá se conceptualiza. Si no sabemos bien qué es el daño punitivo, no podemos seguir. Así que... Buenas noches, doctora. Sí, está muy bien explicado. Lo que pasa es que, por lo general, y eso ocurre siempre cuando hay accidentes inclusive de tránsito, ¿qué dicen algunos choferes? Mejor que lo mate en lugar de dejarlo herido, porque le va a salir más caro tenerlo ahí vivo que muerto, un solo gasto y ya está. Y en el caso de Ford, para mí me parece que es un delito demasiado grave, porque imagínense, ellos piensan en matar en lugar de quitar esos productos del mercado y cerrarlo, ¿no? Lo que yo creo que sería voy a decir lo adecuado, ¿no? Pero interesante, profesora. Toda la razón, Guadalupe, toda la razón. Imagínate que es el primer caso de daño punitivo a nivel mundial. Imagínate lo reprochable que es la conducta, lo mal que actuó Ford. Estaba dejando que las personas se mueran, que las personas tengan accidentes. Aparte, eso era simplemente un estudio de mercado. No sabemos a ciencia cierta hasta dónde podían llegar los daños de ese Ford Pinto. Realmente es incalculable. Tenés toda la razón. Ahí veo que Maita está levantando la mano, ¿puede ser? Sí, doctora, buenas noches. Doctora, quería hacer una consulta. Si el derecho punitivo es igual al daño y perjuicio, ¿el cálculo es igual al daño y perjuicio? ¿O no tienen nada que ver uno con el otro? Qué buena pregunta, excelente pregunta, muchas gracias por darme el pie. El daño y perjuicio son indemnizaciones. El daño punitivo es un resarcimiento. Aunque el daño punitivo, para mí no para mí, para la mayoría de la doctrina, no es un daño, está mal llamado daño. Por eso nos confundimos. Y muchas personas creen que el daño punitivo es como el daño y perjuicio, pero son dos cosas separadas. El daño y perjuicio es el daño psicológico, el daño a la psiquis, el daño físico realmente, cualquier lesión que pueda tener una persona. Eso es daño y perjuicio. El objetivo del daño punitivo es, primero, punir esa conducta reprochable. Acá la conducta de Ford, como decía Guadalupe, gravísima y totalmente reprochable, una locura, dicho mal y pronto, que Ford haya hecho eso. Y para que ningún Ford, ni ningún otro proveedor de bienes y servicios, ninguna otra empresa haga lo mismo. Es para evitar conductas a futuro. Ese es el objetivo. Por eso es distinto el daño punitivo que los daños y perjuicio. No sé, Maite, si te respondí la pregunta o seguís teniendo la misma duda. Está bien, doctora. Yo le quería preguntar, por ejemplo, si yo tengo, por decir, estoy ejecutando una obra y me aplicaron mal unas penalidades y me resolvieron el contrato indebidamente, ¿yo puedo hacerle un juicio por daños y perjuicios o por daño punitivo? Bien, muy buena pregunta, nuevamente. Yo te digo cómo es acá en Argentina, después quiero que ustedes me cuenten cómo es en México. Acá en Argentina el daño punitivo solamente se puede aplicar en lo que se llama relaciones de consumo. En lo que ustedes ven en la filmina ahí, la ley 24240. Es decir, cuando hay un consumidor y hay un proveedor. ¿Qué es un consumidor? La persona que va y compra una heladera en cualquier lugar que se dedique a eso, cualquier empresa que se dedique a eso. ¿Alguien me puede decir alguna empresa que se dedique a eso en México?
¿Algún local que venda heladeras? Don Rey. Yo le hablo de Perú, Holding, en doctora, Perú. pero sí me imagino que también debe haber en México. Decime una en Perú, entonces. Sí, en Perú hay empresas que se dedican a vender Holdex. heladeras. ¿Cómo, perdón? Sí, hay empresas que se dedican o tiendas que se dedican a vender heladeras o hieleras, ¿no? Las que usted está hablando. Mave es, o sea, heladera Frigorífico se llaman. Sí, refrigerador Mave. Perfecto. Acá en muchos supermercados grandes también se venden heladeras o cualquier tipo de electrodoméstico, una licuadora, una cafetera, lo que sea. Entonces, eso es un proveedor de bienes o servicios. Quien fabrica una heladera, quien fabrica una licuadora, quien fabrica una mesa, aquel que se dedica a comercializar, a fabricar y comercializar bienes y servicios. Solamente ahí se puede aplicar el daño punitivo. Ahora, entre pares, es decir, por un incumplimiento contractual de Maita conmigo, por ejemplo, ahí no se puede aplicar el daño punitivo. Es solamente en las relaciones de consumo. Ahora, les retruco la pregunta. ¿Cómo es allá? ¿Cómo es en Perú? ¿Cómo es en México? ¿Tienen idea? ¿Saben cómo se aplica? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en el primer caso que dije, en el caso Welch, se aplicó es una causa de difamación entre un abogado y un ex cliente. Acá en Argentina no se podría hacer eso, porque no hay una relación de consumo, no hay un consumidor y no hay un proveedor. En cambio, en Estados Unidos es diferente. A media cancha. La cobraste que estoy a media caña. Perdón, creo que voy a tener que cerrar el micrófono de una persona, no sé por qué se escucha como de ruido de fondo, pero aprovechando también la intervención, estimísima Vero, digo yo, aporto pues a la conversación justamente Sí, que profe. con nuestros, bueno, con las demás personas, que en el caso particular de México, para todos quienes se encuentran justamente en territorio mexicano, nosotros no tenemos justamente esa figura que menciona justamente Vero. En realidad nosotros lo que tenemos es solamente en el Código Civil Federal un artículo que después si quieren pueden revisar si me estoy equivocando, pero es el 1916 que habla acerca de daño moral. Y de ahí en un asunto que resuelve justamente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay, digamos, una interpretación teleológica, ¿no? Lo traduzco, o sea, la Corte dice, bueno, yo creo que al momento de realizarse esta ley, específicamente este artículo, el daño moral no es el daño punitivo, pero tal vez justamente el legislador lo que quiso hacer era proteger, está describiendo Vero en este momento, ¿no? Proteger que en caso de que alguien salga dañado por alguna conducta punible, por ejemplo, en el caso de bienes y servicios, también tendría que haber una intervención por parte del Estado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en México. No tenemos justamente daño punitivo, pero esa es la interpretación que tenemos, por lo menos ahorita, a la mano. Por ahí también te decían, Vero, en el chat justamente, que bueno, preguntabas de lo de las empresas, Oster, Black & Decker, y Jorge por ahí creo que explicaba un poquito a propósito esto de daño punitivo, tal cual, lo del Código Civil Federal. Vero, le doy la palabra a Arturo, en ese orden, Arturo, Jacqueline, Marco y Enia, ¿no? Que tienen justamente las manitas levantadas. Adelante, por favor. Y perdón. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesora. Sí, algo había, bueno, ahorita ya lo aclaró el profesor, que efectivamente en México no tenemos esa figura de los daños punitivos, pero entiendo entonces que los daños punitivos, o la diferencia entre, por ejemplo, daños y prejuicios, sería más bien orientada, no sé si la palabra sea correcta, al castigo, para que de esa manera tanto el ofensor como la sociedad se abstengan de cometer o de tener una conducta de ese tipo. No le podría dar perfecto. Perfecto el parafraseo que hiciste y cómo lo entendiste. Es una conducta, trata de punir alguna conducta reprochable y que no se vuelva a surgir alguna conducta así en el futuro. Pero ojo, solo en relación de consumo, cuando hay un consumidor y cuando hay un proveedor.
No fue fácil ingresar que el derecho del consumo, que el daño punitivo ingrese al derecho positivo en Argentina. Fue realmente muy difícil y lo sigue siendo. Como dije anteriormente, se insertó en la ley 24240 en el año 2008. Para el año 2008, la verdad que las multas por daño punitivo eran insignificantes para empresas muy grandes, montos muy pequeños. A lo largo de los años, es más, hay un libro muy bueno, que creo que lo pueden ver libre, si lo googlean, de un gran doctrinario acá en Argentina, que se llama Alejo Chamatrópulo, que hace toda la radiografía del daño punitivo durante 10 años. Cómo las multas han ido subiendo de a poquito durante los primeros 10 años de la figura, es decir, desde el año 2008 hasta el año 2018. Si lo tengo, te lo dejo, Alfonso, no estoy segura de tenerlo, no estoy segura que sea libre, que todos lo pueden ver, que sea gratuito, pero si es así, te lo dejo. Realmente es muy difícil que los jueces apliquen el daño punitivo como realmente tenía que ser. Si le aplican a Ford, por el caso Ford Pinto, una multa de $5, no tiene ningún tipo de sentido, porque para Ford pagar $5 es lo mismo que nada. Ahora, si podemos cuantificar el daño punitivo en $100 millones, es muy distinto. Entonces, en eso estamos en Argentina. Me dicen que todavía no está en el derecho positivo en sí, no hay ninguna ley en México. Espero que lo esté, pero como les digo, no va a ser fácil la inserción del daño punitivo, para nada. Acá en la Argentina no lo está haciendo fácil y en ninguna parte del mundo fue fácil porque es algo nuevo. Aparte es algo heredado del common law, de algo de otro sistema. No sé quién más tenía la palabra. Buenas noches, licenciados. Jacqueline, exacto. Adelante. Buenas noches, licenciados. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo conforme voy a trazar un poquito lo que estaban diciendo. Considero que lo que hizo Ford en consideración a ese daño punitivo está correcto, porque ya se había descontrolado la venta de sus carros y realmente como tal regresarlos o hacerles canjeo de otro carro iba a ser casi imposible. A mi punto de vista, no estoy a favor de que se haya muerto mucha gente o que haya tenido esos accidentes, pero creo que el daño a veces se calcula en lo menor y para ellos considerable en la fracción de lo que vendieron, considero que eso fue lo correcto. Y otra cosa, en México definitivamente yo he visto casos en Nissan, con esa línea, que también tienen muchos vehículos que han salido con daños y definitivamente no existe ese daño punitivo, porque aquí creo que nada más es como que ir a Profeco y decir, oye, me timaron. No sé si estoy entendiendo bien el punto de la reparación del daño punitivo. Gracias. Estás entendiendo bien, tenés tu propia opinión formada y me parece perfecto, para eso estamos acá, para eso vas a la universidad, para tener tu propio pensamiento, está bien. Lo que vos tenés que pensar es si esa conducta es reprochable o no. Puede haber, como dije, el estudio de mercado de Ford decía que pudo haber habido 180 muertos y 180 heridos. Puede ser que sí, como puede ser que no. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Hace falta que haya millones de heridos o con uno es suficiente? Para mí, con uno es suficiente, pero bueno, cada uno tiene su opinión, claramente. Para mí con uno basta, su doctora. Porque todo se basa en un primer ejemplo, en una primera acción para poder, sepa que hay sanciones también, vos, ¿no? Perfecto. Y estaba leyendo... el daño punitivo. El daño punitivo lo que quiere hacer es tratar de estabilizar el mercado, que el mercado funcione bien. Indirectamente, esa es la función del daño punitivo, aunque no esté en los libros y aunque no diga que ese es el objetivo, pero indirectamente ese es estabilizar el mercado y que el mercado funcione bien, que no haya disparidad. Okay.
En el orden de participaciones, estimadísima Vero, tenemos a Marco Sánchez. Entonces, ¿te parece bien que sigamos Hola. con esta dinámica de participación? Sí. Gracias. Perfecto. Marco, adelante. Gracias, ¿cómo está, profesor? Qué gusto saludarlo. Buenas noches. Verónica, estimada, buenas noches. Desde Perú, aquí compartiendo. Bueno, en principio, en Perú, la perspectiva sobre el daño punitivo va no sobre el castigo al infractor, sino sobre la reparación civil al damnificado, ¿no? Sin embargo, partiendo del ensayo que hacía, del ejemplo que ponía, acá también tenemos los grandes almacenes que venden, tomando el ejemplo, artefactos electrodomésticos de diferentes fabricantes, por lo tanto, de diferentes marcas, ¿no? Entonces, quien va a ser ahí cómo se va a aplicar, mejor dicho, el concepto de daño punitivo que valga verdades, y hay que mencionar, no está expresamente regulado en el Código Civil peruano, pero el sistema legal peruano aquí es, digamos, de tradición civilista, se enfoca principalmente en la reparación del daño efectivo, ¿no? Y busca restituir a la víctima al estado anterior del daño, digamos, ¿no? Como normalmente se expresa, en lugar de castigar al infractor, ¿no? Que sería en todo caso el objetivo principal del daño punitivo en un sistema común de leyes, ¿no? Así es. Esa era la información que tengo entendido que es muy similar a la aplicación que existe en México, y en todo caso, si es diferente, estuve mirando un poco entrar a esta exposición suya, es diferente a cómo se aplica en el caso de Argentina, ¿no? Gracias por el tiempo. Muchas gracias por la información. Realmente nada que ver con el tema, pero qué lindo Perú. Estoy muy contenta que haya gente de distintos países en esta charla. Así que muchas gracias por informarnos. Gracias también. El sistema legal de Perú es bastante parecido al de Argentina, pero tampoco está específicamente el daño punitivo como una ley. La reparación de daño, como bien dijiste vos, tiene como objetivo volver a la instancia anterior del hecho dañoso. Eso es el daño moral, el daño material. El daño punitivo tiene otro tipo de concepto, como bien lo dije. Muchas gracias por la intervención. Alfonso, si te parece, voy a seguir específicamente hablando de cómo se cuantifica por fórmulas matemáticas, y ahí abrimos a que todos hagan preguntas. ¿Te parece? Me parece muy bien. Digo, tú también tienes, por supuesto, el control del espacio y, bueno, déjame decirte que tienes un montón de preguntas, pero eso me da mucho gusto. Así que, si les parece bien, seguimos adelante con el espacio para que Vero nos pueda explicar el tema de la cuantificación y regresamos a este espacio de preguntas. Por favor, no bajen su mano para que tengamos también el orden de prelación. ¿Sale? Adelante, Vero. Gracias. Voy directamente a la cuantificación del daño punitivo, así podemos seguir charlando. Me encanta porque esto es un conversatorio, así que voy directamente al tema puntual de la charla y seguimos charlando, me hacen todas las preguntas que ustedes quieran, no hay ningún problema. ¿Cómo se cuantifica el daño punitivo a través de fórmulas matemáticas? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo, en realidad, tendría que empezar cómo se cuantifica el daño punitivo sin fórmulas matemáticas? El daño punitivo sin fórmulas matemáticas, ¿cómo se aplica en la Argentina? Diferentes parámetros hay, como les dije anteriormente, cuál es si es una conducta grave, no es una conducta grave, la posición en el mercado del proveedor, cuál es la posición del consumidor, pero básicamente se cuantifica el daño punitivo, cada abogado puede cuantificar libremente sin ningún tipo de parámetro, es decir, que es subjetivo. La cuantificación de daño punitivo en Argentina es totalmente subjetivo. Algunos cuantifican un monto, otros un monto muy diferente, pero no hay una tabla ni un parámetro establecido. Entonces, vamos a hablar un poquito de análisis económico del derecho. Viene la economía a tratar de objetivizar esa cuantificación, que ya no sea subjetivo, porque si bien los abogados cuantificamos como queremos el daño punitivo, los jueces
en definitiva, en el momento de sus fallos, también lo cuantifican como ellos creen, sin ningún tipo de parámetro. Entonces, con la ayuda de las fórmulas matemáticas, podemos tener algún parámetro que sea más objetivo. Y ese es el objetivo que tienen las fórmulas matemáticas, ver tangiblemente, tener algo específico y tratar de objetivizar para que no sea injusto, porque muchas veces el daño punitivo es injusto. No esperamos que se cuantifique de una manera muy alta y no termina siendo así, o viceversa. Puede ser una cuantificación muy baja cuando creíamos que no. Entonces, vamos a tratar de ayudarnos en fórmulas matemáticas para tratar que el daño punitivo sea lo más justo posible. Hay una universidad acá en Argentina, que se encuentra en Bahía Blanca, que es provincia de Buenos Aires, cuyo profesor de análisis económico del derecho se llama Martín Irigoyen Tesla. Él creó una fórmula matemática para el daño punitivo, que es la que ustedes están viendo en pantalla. No nos asustemos, yo sé que los abogados no nos gusta la matemática, no nos gustan los números, pero lo vamos a ver muy fácilmente. La fórmula es la siguiente: D es el daño punitivo, C es el daño tangible, el daño material, el daño psicológico, el daño que se dio, efectivo. Son esos daños y perjuicios que estábamos hablando durante la charla. Por 1 menos PC dividido PC por PD. Ahora, ¿qué es PC y PD? ¿Qué será esto? PC es la probabilidad de ser condenado por una indemnización de los daños provocados. Y PD es la probabilidad de ser sentenciado por daño punitivo. Vamos a ver cómo se aplica esto a la hora de la jurisprudencia para entenderlo bien. Porque sé que así, cuando le he leído la fórmula, no lo han entendido. Vamos a aplicarlo en un caso específico, a ver si lo entendemos un poco mejor. ¿Qué pasó en el caso Castelli? Le explico muy rápidamente cuáles son las circunstancias de hecho. La señora Castelli era cliente de un banco muy grande, el Banco Galicia, solicitó una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito nunca le llegó a la señora Castelli, y además de que nunca le haya llegado la tarjeta, le abrieron una cuenta en el banco, lo cual la señora Castelli no tenía idea que se había creado una cuenta en el banco a nombre de ella. Entonces esa cuenta fue generando gastos administrativos, gastos de comisión de cuenta, gastos de la tarjeta misma, de renovación de tarjeta y muchos gastos administrativos. La señora Castelli reclamó muchísimas veces en el banco, primero porque no le había llegado su tarjeta de crédito cuando ella lo pidió, y después se dio cuenta que había cuentas a nombre de ella que tampoco había solicitado. Acordémonos que el daño punitivo solo se da en caso de relación de consumo. Acá la señora Castelli es una consumidora y el banco es un proveedor de bienes y servicios. Por lo tanto, existe una relación de consumo, por lo que puede aplicarse el daño punitivo. Reclamó en el banco, no obtuvo respuesta. Reclamó en la autoridad de aplicación, tampoco tuvo respuesta. Tuvo que hacer juicio para que no tener más esa cuenta. Tuvo que hacer un juicio para que le den la tarjeta de crédito. Lo peor fue que la calificaron como deudora de alto riesgo, porque se iban acumulando intereses, montos que ella no sabía que se iban acumulando, por lo tanto no los pagó. Por lo tanto, era deudora de riesgo, nadie le podía prestar dinero, no podía sacar otras tarjetas, entre otras cosas. Entonces, este fallo Castelli, que empezó en el año 2014 y fue confirmado por la Corte Suprema de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, en el año 2008. Fue el primer caso de daño punitivo por cuantificación de fórmulas matemáticas en Argentina. Vamos a ver cómo cuantificaron PC y cómo cuantificaron PD. La Corte de Buenos Aires dijo, cuando habla de PC, encuentro que las actuales circunstancias de tiempo y lugar, como máximo, un consumidor entre 50 se encuentra en situación análoga para obtener una efectiva conducta. Es decir, que una persona, un consumidor entre 50 o dos entre 100, es lo mismo, solamente van a ir a un abogado, van a ingresar a un proceso judicial y
va a poder tener sería un buen desenlace, una conducta, una sentencia positiva. 1 entre 50, 2 entre 100. Es realmente muy poca la probabilidad, pero ahí tenemos nuestro PC, 1 sobre 50. ¿Y PD? ¿Qué era PD? Vamos a la filmina anterior. PD es la posibilidad de ser sentenciado por daño punitivo. En este caso, es una conducta altamente reprochable. Por lo tanto, según la Corte, hay una alta posibilidad, un 98%, que se pueda dar el daño punitivo, más allá del daño. Y el daño cierto son 20.000 pesos, que acá lo tengo hecho en dólares. Si ponemos todas las variables en número, el total te da 1 millón de pesos o 25.906 dólares, que es la mayor condena de daño punitivo que se pudo dar en la Argentina. Tengan en cuenta que la mayor condena de daño punitivo se dio por esta cuantificación, pura y objetiva, no por a ver cuánto va a sentenciar un juez o cuánto puede fundamentar el abogado. Por lo tanto, y ya para terminar y abrir el diálogo, quiero leerles una pequeña conclusión. ¿Qué problemas tiene la fórmula? Los problemas que tiene la fórmula, que tanto PD como PC, que son los porcentajes, la posibilidad de ser indemnizado por daño punitivo y la posibilidad de que los consumidores hagan juicio, son subjetivas. ¿Por qué? Porque para eso se necesita tener, primero, muchas estadísticas que hagan la autoridad de aplicación, cosa que no tenemos acá en Argentina, lamentablemente. Entonces, esa variable son discrecionales del juez. Por lo tanto, ahí se va la objetividad y se convierte en subjetiva. Fórmulas totalmente subjetivas. Y es algo que se empezó a usar, las fórmulas matemáticas se empezaron a usar mucho. El gran problema es como no tenemos pruebas para aplicar la fórmula, se desalentó el proceso de fórmulas. Entiendo que es algo que con los años puede ser que podamos objetivizar nuevamente el daño punitivo. Una vez lo escuché a Martín Irigoyen Testa, quien hizo la fórmula, y decía que la orfandad probatoria no puede opacar la fórmula. Y estoy totalmente de acuerdo que no puede opacar la fórmula, pero hoy en Argentina es muy difícil de usarla porque, como les digo, va a ser totalmente discrecional. Ahora sí, abro a todo tipo de preguntas, sugerencias, afirmaciones, todo lo que quieran. Podemos charlar toda la noche si quieren. Primero, nada más antes de darle la palabra a Juan Norzagaray, que es quien tiene justamente ahorita levantada la mano, por ahí te dejaron alguna pregunta de alguien que no podía quedarse. La leo por si la podemos contestar oportunamente con a lo mejor la inquietud de otra persona, ¿no? Pero tenía que ver justamente con, digamos, la creación como de equipos interdisciplinarios, ¿no? Lo preguntaba Enia, decía, la leo textual. ¿Cómo se sabe si es mejor canalizar un caso con un abogado, con un psicólogo forense o hacer un equipo interdisciplinario? Y si es posible hacer este equipo, ¿no? Bueno, esa era la pregunta. Y ahora sí, abro el espacio para Juan. Vamos a ver si podemos como ir combinando inquietudes de chat con inquietudes de voz. Adelante, Juan. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Adelante. Nomás es sobre el tipo de delito punitivo. Nomás se aplicaría a lo comercial, por lo que estoy oyendo, porque hace unos años yo tuve un accidente con un carro de teléfonos de México, una empresa muy grande aquí en México, y no resolvimos bien, no gané a final de cuentas, pero el detalle es que no tenían seguro los carros de teléfono de México, y el argumento que tenían ellos es que les salía más caro pagar el seguro de 11,000 vehículos, precisamente en el mismo caso que el carro de Ford, a llevar a cabo los juicios. Entonces, se me hace un problema ético muy grande, un problema moral muy grande y legal también, pero perdimos, de todos modos perdimos por apreciaciones del juez al que le tocó el caso, precisamente.
Bien. Todo el comentario, no nomás en lo comercial, es también en los accidentes que no tienen que ver con lo comercial necesariamente, ¿no? Sí, en Argentina también se aplican los accidentes. Y mira qué grave es que perdiste un juicio y qué reprochable es la conducta que no tenía seguro esa cantidad de vehículos. Es una conducta totalmente reprochable y podemos pensar qué pasa si el daño punitivo estuviera positivizado, estuviera en una ley específica en México o en cualquier país. ¿Cómo te podías agarrar de ese tipo de daño para poder llegar a una sentencia a tu favor? Realmente es una conducta muy reprochable la que estás diciendo y se podría aplicar el daño punitivo claramente. De hecho, unos años después conocí a la persona que me chocó por azares del destino. Llegó a mi oficina con mi socio y salió el tema de que él había chocado un carro una vez y era mío, y no, pura casualidad. Y dijo, bueno, pero no tengo problema, ya he chocado 8 o 10 veces, he chocado. A mí me van a descontar nomás el 25% de mi salario por 3 meses y es todo lo que me van a afectar a mí. Bueno. Por pasarme un alto, ¿no? Las reglas internas de la empresa también ayudaban a que esto ¿Siga pasando? Sí, que siga pasando y no se detenga. Sí, no, ahorita no sé si tengan seguros y si sigan las mismas reglas, ya hace algunos años de esto. Pero pues tienen más vehículos ahora, les va a costar más el seguro, yo creo que siguen igual, estoy suponiéndolo. Esperemos que no. Muchas gracias por tu historia, muy interesante, la verdad. Esperemos que no, como bien dice Vero. Martín Aníbal Villegas Orellana. Adelante, por favor, Martín. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que cuando está involucrado el ser humano es como difícil establecer reglas, ¿ya? Como usted bien dijo, 2 más 2 no es 4, ¿cierto? ¿Ya? Y también poder determinar objetivamente un daño, pienso que también es más que complicado, ¿ya? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del usuario, ¿cierto? Claro, una vida, por ejemplo, no tiene, algunos dicen no tiene, uno no la puede cuantificar. Hay otros que sí dicen, bueno, podemos como jugar un poco con eso. Algunos dicen que para hacer una torta, bueno, necesariamente hay que romper huevos. Entonces, a lo que quiero dejar en claro que es como en esto, y bueno, yo no soy de la parte, digamos, como ligada a los abogados, soy más de la parte de los números, ¿ya? Y me llamó mucho la atención esto de que han tratado de modelar, ¿cierto? El daño, ¿ya? Igual, es algo súper, encuentro como osado, ¿ya? Porque está involucrado el ser humano, no sé, un montón de cosas que están ahí entre medio, que cuantificarla, pienso que por ahora creo que es difícil, ¿ya? Pero creo que en algún momento van a llegar a poder como estrechar ese margen de error, ¿ya? Porque ahora todos sabemos que tenemos detrás muchas cosas, como inteligencia artificial, ¿cierto? Matemáticas también que son como mucho más poderosas, ¿cierto? Bueno, y la parte de las probabilidades, que es lo que sustenta digamos, la estadística, también ha avanzado mucho. Pero llegar así como a determinar en forma como exacta cuál es el daño, o sea, con qué hay que compensar ese daño, pienso que es difícil. Lo que sí creo, sí, que a un X juez, ¿cierto?, frente a un determinado problema, le puede dar como una base, ¿ya? ¿Cierto? Como porque hay infinitas variables que están en juego. Entonces, pienso que para así como un poco rayar la cancha, el hecho de que quieran modelar esto matemáticamente está bien, pero creo que ahora es como un poco difícil, ¿ya? Pero me alegra que también la parte legal se esté como un poquito apoyando en las matemáticas probabilísticas, ¿ya? Y es difícil, sí, es una cosa bastante dura, pero creo que es algo beneficioso, ¿ya? Muchas gracias, Martín. ¿De dónde sos, Martín? Chile. Chile, sí. Sí, somos cercanos. Nada, sí. Es más, hablamos de este mismo tema en la Universidad de Chile, de Santiago, también, con una profesora que es
del CERNAC charlamos muchísimo, vino acá a Tucumán y charlamos muchísimo de la cuantificación de daño punitivo, y opina muy parecido a vos, por eso lo traigo a colación. Es difícil, es muy, muy difícil. Como les dije anteriormente, ya el daño punitivo es un instituto muy difícil. Cuantificar por fórmula matemática es aún muchísimo más difícil. No sé si estamos preparados para esto. En Argentina hay poquitos casos, los puedo contar con los dedos de las manos, pero me parece que el derecho va hacia ese camino, a tratar de objetivizar el derecho y cuantificar a través de otras especialidades que nos puedan ayudar, como puede ser, en este caso, la economía, en otro caso, la psicología. Creo que por lo menos en Argentina vamos hacia eso. Que es difícil, no hay duda. Estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Vero. Humberto Ramírez, y muchísimas gracias de verdad por estar contestando las dudas de los chicos. Adelante, Humberto, por favor. A todos, buenas tardes, noches. Usted. Estamos buenas en Argentina. Gracias. Tengo una duda, sobre todo por parte esta de daño punitivo respecto a las farmacéuticas. Esta es la situación, por ejemplo, de la tema de la insulina, la empresa americana Eli, que lo que hace es que cambia ligeramente, aumenta o dobla, ha triplicado el valor de las vacunas de insulina, y así 100 personas tenían el acceso a esa vacuna, pues esas 100 personas, un promedio real, el 70% deja de tener el acceso a la vacuna porque triplican el precio. Entonces, sin embargo, y 30 personas de esas 100 son las que tienen acceso a la salud, y sin embargo, la empresa triplica sus ganancias simplemente por el hecho de aumentar el precio de la vacuna de insulina. Y también, siguiendo por el tema de las farmacéuticas, recientemente AstraZeneca, en un juzgado de Londres, aceptó que su vacuna contra el COVID produce trombosis, que tiene altas probabilidades de trombosis y otro tipo de complicaciones. Esto por la cuestión de que se cumplen los parámetros del cliente, ¿no? Que se ha checado. Básicamente cómo se aplicaría. Y como opinión respecto a lo de Telmex, se supone que la legislación mexicana dice que todos los que circulan en Ciudad de México deben de tener seguro, sí o sí por ley, bueno, comillas, ley. Ahora, otro comentario, es difícil cuantificar un daño, porque se trata de en cuanto a cuantificar un daño, es muy difícil cuantificarlo, porque se estaría tratando de cuantificar la moral de los involucrados, creo yo, ¿no? Porque no es lo mismo para una persona el valor de la otra. Como dice Roberto Muso, solo el cerdo sabe cuánto vale el jamón, ¿no? Y en todo lo que veo que es que en todos nuestros países la objetividad o la subjetividad, cuando se vuelve subjetivo, la subjetividad del juez siempre está moldeada realmente o influenciada y moldeada por las fuerzas económicas, que es lo que realmente ha evitado que esto, creo yo, desde mi punto de vista, avance a un área más aplicable. Muchas gracias, me pido. Muchísimas gracias, Humberto. Hay por lo menos 3 temas para contestarte. Lo escribí porque quiero contestarte todo. Primero, lo que decís de las farmacéuticas. Pasa en todos lados, pasa en Argentina y pasa a nivel mundial, la situación que describiste. Me llamó la atención un punto en particular que dijiste, es la vacuna del COVID y la trombosis. Creo que era la vacuna AstraZeneca, si mal no recuerdo, era esa la que causaba trombosis. Eso tiene un nombre específico, se llama riesgo del desarrollo. El riesgo del desarrollo básicamente pasa sobre todo en las farmacéuticas, no sé si conocen el caso de la talidomida. La talidomida es una enfermedad muy, muy grave en los años 70 que
un laboratorio farmacéutico específico popularizó un medicamento para personas embarazadas que se supone hasta la tecnología que tenían en ese momento había dado como resultado que era un medicamento muy, muy bueno para las embarazadas, que ayudaban a que el feto pueda crecer saludablemente. Sin embargo, se demostró después que las personas que habían tomado este tipo de medicamento nacían los niños sin extremidades. Los invito a que lo googleen después, es realmente muy impresionante la talidomida, pero eso tiene que ver con el riesgo del desarrollo. En este caso particular que estoy contando, el laboratorio, con el nivel de tecnología y todos los estudios que hice en el momento, no tenía manera de saber que tiempo después los niños y niñas iban a nacer con algún tipo de malformación. Eso se llama riesgo del desarrollo, que es exactamente igual que pasó con las vacunas del COVID. Las vacunas del COVID estuvieron en tiempo récord, realmente en muy poco tiempo, tuvieron muy poco tiempo para obtener algunos resultados de muestra. Entonces no se sabía, era un riesgo del desarrollo. Se podía salir mal como podía salir bien. Lamentablemente es así. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos sobre este Instituto del Riesgo del Desarrollo, el nivel de ciencia podía darte como resultado, o sea, el nivel de tecnología, todo lo que se podía estudiar en ese momento, podía darte como resultado que en el futuro iba a existir trombosis, o sea, por aplicarte una vacuna ibas a tener trombosis. Se demostró que no. El riesgo del desarrollo es algo muy típico en Europa, muchos países lo tienen en Europa como eximiente de responsabilidad. Entonces hay farmacéuticas que dicen, yo no sabía, no podía saber que una vacuna en ese momento podía causar trombosis. Entonces me eximo de la responsabilidad. Y en la mayoría de los países, los cuales casi toda Latinoamérica, Argentina incluido, no está legislado el riesgo de desarrollo. Pero que se tiene que hablar de este tema, se tiene que hablar de este tema, por eso lo estoy poniendo en boca y muchísimas gracias por la pregunta, Humberto, es realmente muy interesante. Después hablaste del seguro obligatorio, en Argentina también el seguro es obligatorio para circular, se llama seguro de responsabilidad civil o vulgarmente seguro de responsabilidad contra terceros. En el caso que dijo tu compañera hace un ratito, debería aplicarse la ley acá, la ley de tránsito, no sé cómo se llama, la ley así ahí tiene que ser similar. Y por último, hablaste de la cuantificación en la subjetividad del juez. Cuando empecé a la charla, dije que también íbamos a hablar un poquito de psicología. Hay unos estudios, los sesgos cognitivos, no quiero introducirle más información porque capaz los mareo, pero hay estudios que están hechos, que están publicados en internet, que son públicos, que pueden verse que los jueces sentencian dependiendo si se han dormido bien a la noche, si han comido, qué han comido, dependiendo los días de la semana. Si es lunes pueden sentenciar distinto a cuando es viernes, dependiendo si han dormido la siesta, no han dormido la siesta. Eso es lo que buscamos, terminar con esta subjetividad, porque por una fórmula matemática no nos importa si el juez comió o no comió, no nos importa qué día de la semana es. Entonces, para dejar de un lado estos sesgos cognitivos, al juez específicamente, vienen las fórmulas matemáticas. Y gracias por darme pie, fueron muy, muy productivas tus preguntas. Sigamos, Alfonso. Pues por tiempo creo que vamos a poder escuchar justamente la intervención de Edwin Celada. No digo más. Adelante, Edwin, por favor. Gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, profesor, compañeros de acá de Perú, Cajamarca especialmente. Una charla muy interesante del daño cognitivo. Estaba revisando acá en Perú, no tenemos esa ley, tenemos solamente la ley del consumidor, que está
que es la 29571 en el artículo 65, la cual protege al consumidor. Pero bueno, es importante que en otros países como en Argentina, México, son dadas el derecho cognitivo. Acá en Perú las leyes están escritas y no tenemos resultado. Es una carga absurda porque, por ejemplo, acá en el tema del consumo, tú te vas y pones una denuncia que se hace acá en Perú y no te atienden. Las instituciones están sobrecargadas de denuncias. Había un caso fortuito que se dio en una ciudad de la selva de nuestro Perú, que hubo una violación. Imagínense, los jueces dieron ¿cómo se puede decir? Que separaron una fecha para el 2030. O sea, es absurdo. Bueno, alegre de estar con otros países intercambiando ideas, porque Perú es la tierra de nadie, al parecer. Otra de las cosas, el juez sentencia, sea a tu favor o en contra, y no se paga la indemnización acá en Perú. O sea, es un caos acá. Vivir en Perú es un tema muy, muy, muy arbitrario, porque, por ejemplo, saliendo un poco del contexto, tenemos un expresidente que estaba condenado por derecho de la lesa humanidad y estaba con una reparación civil altísima, lo indultaron, no ha pagado ni un sol hasta ahora, y para matarse de risa, el Congreso aprobó darle una pensión vitalicia de unos 15,000 soles mensuales. ¿Cuál sería su opinión en ese tema, doctora? Entiendo tu punto de vista y yo creo que tampoco las situaciones de todos los países de Latinoamérica distan mucho de lo que estás diciendo vos. Acá en Argentina, puedo hablar de Argentina, puedo opinar de Argentina, no de otros países. En Argentina también pasa cosas muy parecidas a lo que acabas de describir. Un juicio por daño punitivo, de daño y perjuicio por derecho del consumidor, puede durar 5, 6 años, que es realmente muchísimo. Es muy difícil convencer muchas veces a los clientes que hagan el juicio. Es realmente desalentador que duren 5 años. Puede pasar muchísimas cosas, muchísimas situaciones en esos 5 años, pero entiendo tu comentario y Argentina no dista mucho de lo que estás diciendo. Muchísimas gracias, Vero. Lamentablemente, igual por tiempo, no es posible a lo mejor escuchar todavía el comentario de Viviana, de María Alberto, de Marco, de Flor. O sea, sé que tenemos un montón de preguntas e inquietudes, pero por tiempo vamos a tener justamente que ir cerrando. Antes de darte justamente la palabra, Vero, porque quieres, digamos, redondear como alguna otra idea, que yo personalmente te agradezco muchísimo que te hayas animado justamente también a compartirnos tu experiencia y de verdad la forma que desarrollaste el tema me pareció extraordinaria. Rescato pues, varias cosas. El diálogo que iniciaste justamente con todas y todos me parece indispensable en un contexto en el cual necesitamos hacer derecho comparado, ver qué hay en otros países, cómo se está desarrollando, qué no tenemos acá. Y como lo que decíamos en el caso de México, no lo tenemos, pero al menos ya hay un criterio de la Corte que medianamente, ¿no?, desmenuza el daño moral y dice, no es lo mismo que daño punitivo, pero de ahí podría alguien a lo mejor tomar iniciativa para poderlo proponer, ¿no? La segunda, pues, es una invitación a todas y todos que, como les dijo la abogada Verónica, pues, bueno, todo nuestro ejercicio no se puede resumir únicamente a consultar el código, no son cosas de 2 más 2. Ojalá en algún momento el uso pues, de estas fórmulas que por ejemplo pero pudieran sintetizar o hacer un poco más accesible nuestro ejercicio, pero en resumidas cuentas es investigar, contrastar, dialogar y muchas veces sostener la cabeza con mucha frustración, pero viene ya de entrada con el paquete. Y pues nada, que de verdad es un tema amplísimo, Vero, y yo te doy la palabra para que tú puedas cerrar justamente este espacio, agradeciéndote una vez más, de verdad, la disposición, la claridad, pero sobre todo también la manera tan precisa con la cual pudiste desarrollar este tema. De verdad, yo te lo agradezco mucho.
Bueno, la verdad, yo estoy muchísimo más agradecida con vos, Alfonso, que podamos compartir este espacio, hablar con gente de otros países. Tuve la oportunidad de hablar con gente de Perú, de Chile, hice ponencias en esos países. Sé que están bastante más adelantados en derecho del consumidor, conozco más o menos su situación y sé que hay muchas preguntas que han quedado sin contestar. Por eso estoy poniendo mi mail en el chat. Estoy poniendo mi mail, que también se los dejo en el PowerPoint, y cualquier pregunta que tengan, lo pueden acercar a ese mail, me escriben si quieren algún tipo de ponencia, o si han quedado con alguna duda puntual, no hay ningún problema, que lo contesto por mail. Les pido un poquito de paciencia, pero les voy a terminar contestando, quédense tranquilos. Celebro estos espacios, realmente celebro estos espacios. Estaba muy lejos de ser una clase magistral, me quedaron muchísimas filminas sin poder reproducir, pero esto es muy rico, poder charlar entre colegas, poder charlar de diferentes temas, ver las inquietudes, ver las situaciones que tenemos en los distintos países de Latinoamérica, la verdad no tiene precio. Así que la agradecida soy yo, con Alfonso, con la universidad y sobre todo con todos ustedes por haberme escuchado y por haber hecho preguntas tan acertadas, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Vero, de verdad, y a todas y todos por habernos acompañado, sobre todo porque, como también mencionó Vero al principio, sabemos que la diferencia horaria a veces es bastante cruel, así que bueno, será muy buenas noches para Vero y para quienes también se encuentren en esa franja horaria. Para quienes estamos a lo mejor en México todavía nos queda un ratito de noche, pero para todos los demás, pues que tengan muy buenas noches, que descansen y estamos en contacto. Les agradecemos muchísimo la participación y esperamos encontrarnos más adelante. Muy buenas noches y gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Hasta luego.